Mis amados hermanos, muy buenas noches, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es sábado 21 de enero del 2023 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar en torno a su palabra. Estamos en nuestro estudio de el Evangelio de Juan, yo creo en el Hijo. Clase, ¿cómo estamos? Bien. Eso es todo, claro que sí. Mira, notas como que ya se está como equilibrando la tonalidad, ya como que se escucha más voz masculina, guiño, guiño, ¿verdad? Pero bueno, gracias al Señor, ¿verdad? Vamos a prepararnos, acompáñame por favor al Evangelio de Juan, capítulo 1, vamos a leer el día de hoy. Estamos en el resumen del prólogo del Evangelio de Juan, ¿verdad? Vamos a dar lectura el día de hoy al versículo 15 y el versículo 16. Y en lo que tú lo estás buscando, déjame compartir nuestras ligas con nuestros hermanos que nos acompañan desde otras plataformas. Permítame recordarte, todos los días estamos compartiendo, ¿verdad?, nuestra lectura de la Escritura en el plan de lectura McChain, en el Evangelio de Juan, ¿verdad? En el Evangelio de Juan. Estamos leyendo en el plan de McChain, ¿verdad? En el plan de Robert Murray McChain. Estamos leyendo la Biblia en la Nueva Traducción Viviente. Y pues somos grandemente bendecidos, ¿verdad?, a través de esa lectura en la que estamos leyendo el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos dos veces. Asimismo, también, ¿verdad?, les estamos compartiendo que estamos preparando ya el audiolibro de Arthur W. Pink, Los Atributos de Dios. Ya estamos terminando, casi que estamos en el capítulo 12, ¿verdad?, que estamos terminando de grabar. Son, creo que 17 capítulos, ¿verdad? Y cada uno pues está estudiando un atributo particular de Dios. Y yo te voy a recomendar mucho que escuches esto, que tú lo vas a poder escuchar a través de ¿dónde, Lalo? SoundCloud. A través de SoundCloud y de Spotify, claro que sí. Y lo mejor de todo es que sin costo alguno, ¿verdad? Usted lo va a poder escuchar sin costo alguno. Y pues ahí también estamos compartiendo algunos audiolibros acerca de justificación y regeneración, hábitos de gracia, ¿verdad? La oración que revoluciona el mundo. Y usted pues mientras va en el tráfico, ¿verdad?, mientras el metro está haciendo de las suyas, ¿verdad?, pues usted está escuchando algo en la palabra del Señor. Imagínese, ¿verdad? Ya está usted más tranquilo, ¿verdad? Mientras usted va en el metro, pues puede ir escuchando mientras hace trabajo, hace qué hacer, ¿verdad? Usted puede disfrutar de estos materiales que pues están disponibles para usted, para que toda la semana, no solo el sábado, no solo el viernes, no solo el domingo, ¿verdad?, pues usted puede estar en la palabra del Señor. Recuerde que Ministerios Voz que Clama es un apoyo de la iglesia local, no un sustituto de la iglesia local. Por tanto, le animamos a que usted se congregue en su iglesia local. Y si no tiene de dónde congregarse, venga, para acá. Venga, para acá, escríbanos y con mucho gusto, pues, usted nos puede acompañar sin ningún problema, ¿verdad? Vamos entonces al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 15 al 16. Lo leemos todos juntos, dice la palabra de nuestro Dios. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, en esta tarde, Señor, en la que nos preparamos nuevamente para sumergirnos en tu palabra, Señor, dirígenos, ilumina nuestra mente, nuestro corazón, quita toda distracción, todo obstáculo, Señor, toda reticencia de nuestra alma, Señor, a tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra que está libre y abierta para nosotros, que puede ser predicada con libertad. Rogamos, Señor, que tenga el efecto que tú quieres que tenga en el corazón de cada uno de los que escuchan, de los que ven, que comparten, que reproducen, Señor. No a nosotros sea dada la gloria, sino a tu nombre sea dada toda la gloria, Señor. Padre Santo, que tu voz resuene desde cada lugar, desde cada dispositivo, desde cada nación, desde cada estado, desde cada azotea, Señor. Y esta nación sepa que Cristo es Rey y Señor. Padre Santo, nos encomendamos a tu amor y cuidado en esta tarde, en el nombre de Jesús, y en su nombre decimos amén. Mandamos también un fuerte saludo, ¿verdad?, a nuestros hermanos que nos están escuchando desde Belleville, también y a quienes nos escuchan a través de allá en Oaxaca,
¿verdad? Que el Señor les bendiga grandemente. Bueno, pues la semana pasada, ¿verdad? Empezamos a ver, ¿verdad? El resumen del Evangelio, del prólogo del Evangelio de Juan, que se encuentra en el capítulo 1. Y como hemos visto, ¿verdad? Prácticamente, pues, Juan, en el capítulo 1, nos viene a contar primeramente de quién está hablando de Jesús y nos está diciendo, ¿verdad?, que Jesús es Dios, que Jesús es el Creador, nos habla de su mensajero, en este caso Juan el Bautista, ¿verdad? Pero ahora en esta parte que hemos estado estudiando la semana pasada y hoy, el autor, el evangelista, nos está hablando de una cosa muy importante, que el verbo se hizo carne, ¿verdad? Hablamos la semana pasada del logos, ¿verdad?, que se hizo carne. Y hablamos de esta carne, ¿verdad?, no en el sentido de pecado, sino hablamos de la carne en el sentido de que compartió nuestra naturaleza humana, ¿verdad?, la fragilidad de la condición humana. Esto no quiere decir que Dios, en su naturaleza inmutable, que no cambia, haya dejado de ser Dios, ¿verdad? Entramos en terreno santo, pisamos terreno teológico y vimos, ¿verdad?, que Dios sigue siendo Dios. ¿Por qué? ¿Te acuerdas lo que platicábamos, verdad? Dice que habitó entre nosotros, ¿verdad? Y utilizamos esta expresión, la expresión habitó, es que no, habla de esta palabra que se usa para hablar de el tabernáculo, ¿verdad? Y les dejé por ahí una tarea, ¿verdad, clase? ¿Qué le dejamos, Simón, por ahí? Un resumen. ¿Un resumen? ¿De qué les dejé un resumen? Del capítulo 1. Y como no estamos en la primaria, ¿verdad? Entonces, pues, me lo vas a dejar aquí en la mesita cuando te vayas al final, si lo dejas bien y si no lo dejas, también, ¿verdad? Porque pues aquí no es la primaria, ¿verdad? Es para tu beneficio, ¿verdad? Y también les dejé otra tarea por allá. A ver, Miss, si nos puede recordar qué dejamos también, otra cosa. Porque la semana pasada les pregunté del tabernáculo y me dijeron, ¿eso cómo se come? ¿Verdad? Ok, vamos a hablar un pequeño paréntesis. Usted que está en casita, aguántenos tantito, ahorita le explico de qué se trata el asunto, ¿verdad? Hablamos de el tabernáculo, ¿verdad? La traducción, ¿verdad? La traducción Reina Valera, la traducción castellana, utiliza esta expresión tabernáculo, ¿verdad? Que simplemente quiere decir casa de habitación. Pero cuando hablamos del tabernáculo en un sentido literal, pues estábamos hablando ¿de qué? De una tienda, ¿verdad? De una tienda como estas que se usaban y se siguen usando en Oriente, ¿verdad? En el Oriente esta carpa, esta tienda, que tenía características muy específicas, muy particulares, ¿verdad? Y cada una de ellas simbolizaba algo que nos iba a apuntar más tarde a nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta aquí llegamos bien? Ahora, la tarea que les dejé, ¿cuál eran las qué? Ok, esta tienda, es que siempre para dibujar me pongo en aprietos, pero a ver si la hacemos. Vamos a pensar que esta es una tienda y tú me vas a seguir la corriente, ¿sale? Estamos hablando de una tienda, ¿verdad? Lo siento, no estudié arquitectura, lo siento, ¿verdad? Reprobé esa clasecita, la reprobé. Entonces hablamos que esta tienda, ¿verdad? Que estaba en el desierto, ¿por qué era importante que hubiera una tienda en el desierto? ¿Qué es lo que estaba guareciendo? ¿Qué es lo que estaba protegiendo ese tabernáculo? El arca tenía que estar apartada. Es decir, deja que hablen estos dorminones de acá atrás para que no cabecen. A ver, señor. El arca. El arca, ¿verdad? La que sale en Indiana Jones, ¿verdad? La que sale en Indiana Jones, el arca de la alianza, que simbolizaba ¿qué? Que representaba ¿qué? La presencia de Dios, ¿verdad? El arca no podía estar así, pues ahí botada en el sol, ¿verdad? No, estaba protegida por ese tabernáculo, ¿verdad? Y este tabernáculo estaba dividida en 3 partes, ¿verdad? La primera, la segunda y la tercera, ¿verdad? ¿La primera cuál era, clase? A ver. El velo. Ok, había una parte que estaba dividida por un velo. Ahora, nótese por favor, ahorita vamos a llegar a la parte del velo. ¿Alguien más? Los ángeles también tenía, los ángeles tenía. Querubines. Las partes en las que se divide el tabernáculo, no de los mobiliarios ni de los instrumentos. El lugar santísimo. ¿Ese dónde estaba? ¿En la parte 1, en la parte 2 o en la parte 3? La parte 3. Ok. El lugar
alto. Ah, de allí para allá. El lugar santísimo. Es que acá ya no se ve, entonces, santísimo. ¿Ok? Ahorita platicamos un poco. Así la denomina la escritura, el lugar santísimo, ¿verdad? ¿Cuál otro lugar existía? Ya te faltan dos, está más fácil. Tomada el encargo. Que le dé el lugar santo, claro, por supuesto, ¿verdad? Nos habla también de un lugar que es santo. Ahorita explicamos por qué el énfasis de santo y santísimo, ¿verdad? ¿Por qué santo y santísimo? Falta uno, ya está más fácil. El atrio. El atrio, muy bien. Ah, estás en Google, no seas así. No me acordaba. No es trampa. Lástima, yo iba a regalar playeras, pero... Muy bien, ok. Entonces, el tabernáculo, es decir, esta casa de habitación o esta tienda, ¿verdad? Estaba dividida en tres partes, que era el atrio, ¿verdad? En el cual estaban ciertos mobiliarios. A ver, no, ya no le busquen, a ver. No, ya no le busqué. ¿En el atrio? En el atrio había cierto mobiliario, ¿cuál había? ¿Qué personas podían entrar en el atrio? Solamente los levitas. Los sacerdotes. No. ¿Quiénes podían entrar en el atrio? ¿El atrio qué Está era? afuera. Pues el atrio es el patio, ¿no? Porque el tabernáculo pues tenía la tienda, pero había todo un terreno previo, ¿verdad? En el que, ay Dios, ayúdame por favor. Estaba aquí el tabernáculo, vamos a decir que esto es el tabernáculo, y esto era el terreno que circundaba el tabernáculo, que estaba cubierto, ¿verdad? Por postes y estaba cubierto por unas telas, ¿verdad? Esto estaba nada más delimitando, ¿verdad? Este terreno específico, y esto estaba dividido por dos partes, ¿ok? ¿Este lugar cuál es? El atrio, el patio, ¿verdad? ¿Quién entraba ahí? Todos. Todos, ¿verdad? Ahora, nota muy importante y fundamental, cualquiera podía entrar, sí, pero ¿qué se demandaba para entrar en el atrio? ¿Que vinieran cómo? ¿O que vinieran con qué? Con ofrenda. Ahora, nota por favor que cuando hablamos de ofrenda no estoy hablando de pesos, billetes o centavos. Simple y sencillamente estamos hablando de aquella gratitud voluntaria que ellos ofrecían, ¿verdad? En expiación por sus pecados, por gratitud y diversas características específicas. El libro de Levítico es el que nos va a hablar de manera más detallada acerca de la característica de estos tipos de ofrendas. Ok. Entonces, esto es muy importante porque nadie se podía presentar en la presencia del Señor con las manos vacías. Y esto no tenía que ver con una cuestión de materialismo, sino simple y sencillamente tenía que ver con una cuestión muy importante, espiritual, de gratitud, reconocimiento de pecado, reconocimiento de quién es Dios. ¿Ok? Y aquí había dos elementos. ¿Cuáles eran? Eso los dejo la semana pasada, la próxima semana, para que vean que soy bien buena onda, porque los veo así sudando. Ok. ¿Y luego aquí cuál era? santo, lugar santo. El lugar santo, ¿verdad? El lugar santo. Aquí sí, ¿podían entrar todos? No. ¿Quiénes entraban ahí? Los levitas, ¿verdad? De que no levitaban el trabajo, lo hacían, ¿verdad? No levitaban de que flotaban, simplemente, pues bueno, eran de la tribu de Leví, ¿verdad? Eran de la tribu de Leví porque, sí, no, es que siempre dices, es que yo soy levita, es que levita el trabajo y levita levita todo. Era una tribu específica que Dios había escogido de las 12 tribus de Israel para un propósito que es el servicio del tabernáculo, el servicio del templo, el servicio del ministerio. Ellos estaban dedicados a las cosas santas. Incluso entre los levitas había obligaciones particulares, ¿verdad? Por ejemplo, la familia de los coatitas se encargaba, no eran coatitos, sino de los coatitas, de los hijos de Coat, ¿verdad? Que se encargaban de llevar el arca. Y ellos tenían instrucciones muy específicas de cómo transportar el arca, con varas de acacia, etcétera, etcétera, etcétera. No transportado por carreta, no transportado por animales, ¿verdad? Pregúntale a USA lo costoso que es olvidar estas instrucciones. Muy bien. Y después está el lugar santísimo, ¿verdad? Y ahí definitivamente no entraba todo el mundo. Solamente entraba ¿quién? Una persona, el sumo sacerdote, ¿verdad? Preparado
Me refiero preparado no solamente en una cuestión intelectual, sino preparado espiritualmente en su vida, ¿verdad? Preparado. Una vez al año entraba para hacer expiación, para hacer sacrificio por los pecados de todo el pueblo, incluidos los suyos. ¿Sale? Déjame decirte que ser sumo sacerdote en los días del tabernáculo y del templo era un trabajo de alta peligrosidad, ¿verdad? Como ser chofer del metro o no sé, cualquier otra cosa, ¿verdad? Era un trabajo de alta peligrosidad porque si entraba y se le olvidaba algún detalle importante acerca de su condición personal, espiritual, caía fulminado, caía muerto. De hecho, ellos entraban a través de este velo, que nota de página, muy importante recordar esto, el velo, tú te imaginas que era una cortinita así, vaporosa, bonita, así como que así, el airecito sagrado. No. Estamos hablando de una cortina muy gruesa, de pieles, de varias capas de pieles, sumamente pesada. Prácticamente tenían que entrar a rastras estos hombres. Era una cortina muy pesada. Por lo tanto, cuando el Evangelio nos dice que la cortina, el velo, se rasgó, tú dices, bueno, el velo se rasgó. Pues también, ¿verdad? Si lo dejas mucho al sol, si no lo lavas, pues se puede rasgar mi cortina. No está hablando de las cortinas de tu casa. Está en una cortinota gruesa, sumamente gruesa. Eso no lo podías cortar ni con tijeras. Entonces, cuando habla de que se rasgó, está hablando de un evento sobrenatural, de manera, incluso ni siquiera se rasgó de una manera normal. Dice que se rasgó de arriba a abajo. Esto es una cuestión muy importante porque este velo, haciendo esta separación entre el lugar santo y santísimo, nos mostraba la imposibilidad del ser humano de poder acceder a la presencia de Dios. Todas estas divisiones, todos estos símbolos, tú dirías, ¿y eso por qué es importante que yo lo sepa? Porque el día de hoy tú puedes orar. Tú puedes acercarte al trono de su gracia sin tener que sacrificar ningún animal, sin tener que pasar todo un proceso ritual, ¿no? Ya podemos acercarnos directamente a la presencia de Dios gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Puedes decir amén? Amén. De esos tres lugares, ¿dónde se sacrificaba? En el uno. Aquí. ¿Por qué? Porque aquí estaba el lavacro y estaba el altar de bronce. El que dice el canto, ¿verdad? ¿Se acuerda? El altar de bronce. El altar de bronce era donde se presentaba la grosura. Se presentaba estas cosas que eran, insisto, que simbolizaban el pecado, que ahí se consumían, ¿verdad? Y la grosura era apartada para los sacerdotes, para los levitas, para su manutención, ¿verdad? Solamente ciertas partes del cuerpo de los animales eran dedicados para ello. Después de aquí, y ellos también tenían un lavacro donde ellos se lavaban, ¿verdad? En simbolismo espiritual de que ellos debían permanecer siempre en una constante limpieza, ¿verdad? Esto, algunos especialistas acerca del lavacro dicen que es un antecedente bíblico de lo que nosotros conocemos como el bautismo, o como simple y sencillamente la labor de estarnos lavando constantemente la mente y el corazón con la palabra de Dios. Entonces, aquí el pueblo se presentaba, aquí el pueblo presentaba sus ofrendas, sus sacrificios, y aquí había otro tipo de mobiliario. ¿Cuál era? Les voy a hacer la tarea porque soy bien buena onda. ¿Qué más había? A ver, Carla, por favor. Los candelabros. ¿Unos? Había el candelero de oro, ¿verdad? ¿Cuántos brazos? 7 brazos. Luego platicamos acerca de eso, ¿verdad? ¿Qué otro mobiliario? La mesa de los panes. La mesa de la proposición, ¿verdad? La mesa de los panes de la proposición, ¿verdad? ¿Cuántos panes había? 12. ¿Me estás preguntando o me estás diciendo? No, supongo. Lo estoy poniendo en buscapié, los veo así. ¡Ay, Dios! Levítico, Éxodo, Levítico, Éxodo. 12 panes. ¿Por qué 12 panes? Por las 12 tribus. Por las 12 tribus, ¿verdad? Panes específicos preparados de una manera particular. ¿Qué más había? Vino. El ¿Cosas de inciensario, plata? ¿cómo se llama? No. Inciensario. El incensario de oro, ¿verdad? Cada una de esas cosas tenía una simbología muy particular. Esta parte de la tienda, del tabernáculo, estaba casi a oscuras. De manera que el candelero era lo único que proporcionaba luz en ese momento. Este era un símbolo de la presencia del Espíritu Santo. Por eso cuando Apocalipsis habla a las iglesias, dice, quitaré el candelero de oro si no te arrepientes.
Habla del candelero como una representación clave del Espíritu Santo. La terminología para ese candelero es el famoso menorá, ¿verdad? El famoso menorá judío. Y la mesa de la proposición y el incienso. Este incienso, ¿verdad?, tenía un propósito que simbolizaba, ¿verdad?, las oraciones, ¿verdad? Que este lugar pues tenía que estar lleno siempre de las oraciones de los santos. La intercesión de los sacerdotes por el pueblo. Y posteriormente aquí solamente había algo muy particular, que era el arca, ¿ok? Esta caja de madera de acacia recubierta de oro, que estaba con una tapa muy singular que se le conocía como el propiciatorio, ¿verdad? El propiciatorio que estaba pues coronado, ¿verdad?, por dos figuras, ¿verdad?, artesanales de serafines, ¿verdad? Que sabemos nosotros que los serafines pues tienen una simbología muy importante dentro de la mirada bíblica, porque ellos son los que están custodiando, están alrededor de la presencia y la santidad de Dios. La palabra seraf significa seres ardientes, ¿verdad? Entonces ellos estaban ahí y ahí se derramaba la sangre de estos sacrificios por el pueblo, ¿verdad? ¿Por qué la sangre es importante? Bueno, lo hemos hablado muchas veces, porque la realidad es que lo que el ser humano merece por sus pecados es la muerte. Alguien tenía que morir. Entonces, en vez de que yo muriera, yo llevaba mi cordero. Ese cordero iba a dar su vida por mí, ¿verdad? Todo esto que te estoy platicando, todos estos elementos, todas estas partes simbolizaban y nos apuntan directamente a Cristo mismo, a su obra y a su sacrificio. Esto es importante porque de acuerdo a lo que nos va a hablar Juan, cuando dice que habitó entre nosotros, nos está diciendo entonces que el Dios... ¿Hasta aquí todo queda claro? Sí. ¿O hay más preguntas? No todos, ¿eh? ¿Ya se aburrió? No. Muy bien. Entonces, cuando el evangelista, cuando Juan nos está diciendo que habitó entre nosotros, yo te animo a que tú recuerdes el tabernáculo. ¿Por qué? Porque el arca, la presencia de Dios estaba cubierta por esa tienda, por esa carpa. Realmente en un sentido literal, pues eso era nada más que una carpa, ¿sí me explico? Pero lo que lo hacía importante, lo que lo hacía sagrada, no era la carpa en sí misma, sino lo que contenía en su interior. Entonces nosotros cuando hablamos del Señor Jesús, cuando hablamos de su humanidad y de su divinidad, ¿verdad?, cuando hablamos de que Dios se hizo hombre, pero que también seguía siendo Dios y que habitó entre nosotros. Estamos hablando de que Colosenses, por ejemplo, nos dice que en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, todo lo que Dios es, habitó corporalmente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esto es un misterio todavía para nosotros. Pero si tú quieres entender, insisto, ¿Dios dejó de ser Dios cuando se hizo hombre? No, simplemente la plenitud de Dios habitó en ese cuerpo humano. ¿Cómo explicarlo? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Él habitó entre nosotros. Dios vino a nosotros. Y eso es lo que más importante para nosotros el día de hoy. Nos vino a enseñar cómo vivir. No solamente cómo morir, sino también a cómo vivir. Amén. Y la parte que nosotros vamos a ver el día de hoy, ¿verdad?, que nos habla del testimonio de su encarnación. Dijimos la semana pasada que la encarnación es una doctrina clave del cristianismo. Todos aquellos que niegan la doctrina de la encarnación no son cristianos. Una alabanza, un himno, un canto, una prédica que niega la humanidad de Jesús es el espíritu, como dice Juan, del anticristo. Todo aquel que niega que Jesús vino en carne no es de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es importante este asunto de la encarnación? Lo dijimos la semana pasada. ¿Por qué? Si ustedes tienen excusa, pero ahí están los videos, no le hagas. Y del Facebook no salen, así que no tienen excusa. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo estaba en Oaxaca, así que... Yo la fui a alcanzar, hermana, imagínense. Porque es Dios mismo.
Porque si Dios no se hace hombre, Él no puede entendernos y por lo tanto no puede ser nuestro mediador, nuestro intercesor, nuestro salvador. Tú y yo constantemente escuchamos en la palabra de Dios que el Señor nos dice, tienen que amar como yo he amado, tienen que perdonar como yo he perdonado, tienen que obedecer como yo he obedecido. Y tú y yo decimos, bueno, pero Jesús es Dios. Siempre nos quedamos con eso, ¿no? Nos colgamos con esa de, bueno, pero, ay, ¿cómo me pides eso? Si Jesús es Dios, Él sí lo podía hacer, para Él nada era imposible. Claro, por supuesto, amén a eso, pero es una verdad a medias, es una herejía muy sutil, porque sí era Dios, pero cuando Él obedeció, amó y perdonó, era un hombre. Era un hombre. Él sintió todo lo de nosotros. Y dice que fue semejante a nosotros en nuestra condición, en semejanza de carne. Por lo tanto, si alguien entiende la debilidad, es Él. Y si alguien te puede enseñar a superarla, es Él, porque Él venció al pecado. Uno pensaría que quien me puede entender es quien cae en pecado. Es que, bueno, aquellas personas que, no sé, que tienen problemas con la riqueza o con los bienes, ¿no? Con la avaricia o con la codicia. Dices, bueno, yo tengo problemas con eso, doy el tarjetazo y digo, Dios proveerá, ¿verdad? Y luego no sé ni cómo pagarlo, ¿no? Nadie diga amén. Pero la realidad es, y tú dirías, bueno, yo debería juntarme con alguien que sea con un buen administrador o con alguien que entienda el problema de gastar. Pero tú deberías de juntarte con alguien que entienda la problemática de gastar, pero que no lo haga. Y el Señor Jesús nos ha dicho a través de su palabra que raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero es de Dios. Mío es el oro y la plata, dice el profeta Ageo. No hay un problema acerca del dinero, el problema es que tu corazón esté en ello. Donde esté tu corazón, ahí está tu tesoro. Él nos viene a enseñar esto. Entonces, por eso es muy importante que a ti y a mí nos quede claro de que cuando pienses en los mandamientos, en los tonos imperativos de Jesús, pienses que Él te lo está diciendo como hombre. Como un hombre que vino a cumplir y obedecer. Si Él pudo, nosotros con la ayuda del Espíritu Santo podemos. Amén. Y como testigos de esa encarnación, los versículos que estamos leyendo, el 14 y el 15, ¿verdad? Perdón, el 15 y el 16 nos mencionan a dos testigos de la encarnación del Señor. ¿Cuáles son? Dime el primero. ¿Quién? Claro, ¿qué Juan? ¿De cuál Juan estamos hablando? Juan el Bautista, ¿verdad? Hemos hablado amplio y tendido acerca de esto. Vamos a seguir hablando un poquito de Juan el Bautista, ¿verdad? Se llamaba Juan, ¿verdad? Pero también se le decía el Bautista porque por la labor que él hacía, no era su apellido ni era un sobrenombre, simplemente Juan el que bautizaba o Juan el Bautista, ¿verdad? Y vamos a ver que Juan tenía perfectamente claro de quién estaba hablando. Insisto, no voy a tardarme mucho aquí porque esto ya lo hemos visto y nada más lo veremos de manera muy superficial en situaciones anteriores que hablemos de Juan. El primer testigo de la encarnación es Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando se escribe esto, ya había muerto, ya había sido decapitado por Herodes. ¿Por qué? Porque este evangelio, el evangelio de Juan, fue escrito ya de manera más tardía, ¿verdad? El primer evangelio en escribirse fue el evangelio de Marcos. Posteriormente vemos el evangelio de Lucas, el evangelio de Mateo y el evangelio de Juan. Es el evangelio más tardío, ¿verdad? Y entonces cuando Juan el evangelista está escribiendo esto de Juan el Bautista ya había muerto, ya había padecido el martirio. Y el ministerio de Juan, como lo hemos dicho, se caracteriza porque él era un mensajero, él era un heraldo. Él venía a hablarles acerca de, ahí viene el rey, prepárense. Él venía a preparar el camino para el rey. Y él lo tenía muy claro. Me encanta porque la proclamación de Juan, si me haces favor de leerla, por favor, mi estimado, en el versículo 15, ¿qué es lo que dice? Juan dice que dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Ok, entonces, hablando acerca de Cristo, Juan el Bautista nos está diciendo que Cristo, ¿lo puedes volver a repetir?
es que es de quien yo decía. El que viene después de mí. Ok, después de mí. ¿Dice qué? Es antes de mí. Antes de mí. Ahora, esto es muy importante. No se está refiriendo a cuando nació. De hecho, Lucas capítulo 1 nos dice que Juan el Bautista nació 6 meses antes que el Señor Jesús. O sea, Juan el Bautista era 6 meses mayor en edad humana que el Señor Jesús. Pero esto no es de lo que está hablando aquí Juan el Bautista. Dice, el que viene después de mí es antes de mí. Él está hablando de algo que hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? No voy a profundizar en esto, acerca de la preexistencia de Cristo. Es decir, que Él antes, Cristo ya era, Jesús ya era antes de Juan. Él es más importante, su preexistencia y su preeminencia. Él es superior a Juan. ¿Cristo es superior a Juan? Sí. En edad. Cristo es superior a Juan. Claro que sí, es Dios. ¿Sí me explico? Él es superior a Juan y Él es antes de Juan. ¿Por qué? Porque Cristo era eterno, es eterno. Eso es de lo que está hablando aquí. También hace otra declaración, ¿cuál es? La última dice, porque era primero que yo. Porque era primero que yo. Esto está hablando de su preeminencia, es decir, Él es el primero de la creación, el primogénito de la creación, el primero y el último. Es decir, todo se trata de Cristo. Me encanta mucho el testimonio de Juan, porque Juan no atrae la atención sobre sí mismo. Juan siempre nos va a hablar acerca de Cristo. Me encanta porque cuando en algún momento le decían, bueno, pues es que muchos de tus discípulos pues se están yendo con Jesús, se están congregando con Jesús. Y que él decía, uy, no, les voy a quitar la membresía de Juan, ¿verdad? Ya no los voy a invitar a Tepetongo, ya no son de mi iglesia. No, Señor, que él dijo, Él es más importante que yo. Yo había hablado de él. Él entendía su papel como mensajero. Y eso es algo que tú y yo debemos aprender como cristianos y como mensajeros. No debemos tener celos de nadie. Debemos de asumir cuál es nuestro lugar. Nosotros somos solamente mensajeros, esclavos. Somos, perdóname la expresión con todo el respeto que me mereces, somos los barrenderos. Nosotros solamente estamos aquí para servir al Señor. Amén. Él es más importante que nosotros. Yo no importo. Me encanta porque cantábamos al inicio de nuestro devocional, yo quiero más de ti, ¿verdad? Y él decía, el cantante, ¿verdad? Dice, yo quiero menguar para que crezcas tú. Y déjame decirte que esas palabras las dijo primero Juan el Bautista. Es necesario que yo empiece a salir cada vez más de la escena, más de la cámara, que se empiece a prestar menos atención de Juan y que empiecen a prestar más atención acerca de Cristo. Tú y yo debemos de ser como Juan. Tú y yo debemos de traer personas no a que te vengan a ver a ti o a que te escuchen a ti, sino que vengan a escuchar a Cristo y de Cristo. Eso es lo más importante. Todo lo demás es secundario. Me encanta Juan. Juan es una persona a la que debemos admirar y seguir. Por eso Juan, el Señor tenía una estimación acerca de él y decía que él, de los nacidos de mujer, él era un hombre mayor, que no había nacido otro profeta como él. ¿Verdad? Entonces, pues Juan tenía las cosas muy claras. Otra persona, ¿verdad? Según estos versículos 15 y 16, hay otro testigo aquí, ¿verdad? Entonces nos queda claro el punto de Juan y nos queda claro el pensamiento que tenía Juan acerca de la preexistencia y preeminencia de Cristo. ¿Hasta aquí vamos bien, clase? Sí. Muy bien. Hay otro segundo testigo. Nos habla de Juan y nos habla de lo que él predicaba. Y luego nos habla de otro segundo testigo. ¿Quiénes son? ¿Qué dice el versículo 16, por favor, Lalo? Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. A ver, clase, mis queridos teólogos, ¿quiénes son los testigos de esa encarnación después de Juan?
¿Quiénes son los discípulos? Nosotros. Exactamente. Me encanta porque el versículo 16 dice, porque. ¿Sí, verdad? Ay, somos teólogos. Porque, ¿qué dice? De su plenitud, de su plenitud. Ahorita vamos a platicar un poco acerca de esto. Plenitud. ¿Qué dice? Tomamos todos. Hasta aquí tantito, aguántame tantito aquí en esta parte. Esto está increíble. Este es un versículo que adquiere una gran riqueza para nosotros. Primeramente, pues está hablando de una manera, ¿qué? Plural, pero plural ¿qué? Se incluye. Exactamente, tomamos. No está diciendo tomaron. Dice ¿qué? Tomamos. ¿Sale? ¿Quiénes tomaron? O sea, iglesia, ¿tú no has disfrutado de la plenitud de Cristo? Todos los cristianos de todos los tiempos, de todas las edades, del pasado, del presente y del futuro, todos los que han confiado en Cristo para su salvación y tienen a Cristo como su Señor y su Dios, disfrutan de su plenitud. Amén. Aquí, ¿de quién está hablando? Está hablando de la iglesia. Y lo voy a poner hasta arriba porque no tengo espacio. ¿Sale? Está hablando de la iglesia, está hablando de los creyentes. De su plenitud tomamos todos. La iglesia, Dios no ha sido mezquino, Dios no ha sido escaso, Dios no le da a la iglesia bendiciones con gotero. ¿Ya te platiqué esa anécdota? Hace algunos años, cuando estaba estudiando, teníamos una clase que era religiones y sectas comparadas. Y nos hicieron como una rifa. Entonces dijeron, bueno, van a ir a visitar a los mormones, van a ir a visitar a los trinitarios marianos, testigos de Jehová y otros changarros de salvación que no te imaginas, rico como surtido rico de galleta. Y a mí me tocó en esa rifa, en ese de, pues, vas a ir a investigar qué hacen, qué piensan, cuál es su doctrina, ¿no? Y a mí me tocó ir con nuestros amigos de Vara de Sufrir. ¿Verdad? Sí, no sabes, qué bendición. Entonces fui acompañado, obviamente, porque pues yo iba en un plan, obviamente, pues ¿cómo les llaman? Encubierto, ¿no? Como agente encubierto. Entonces, pues yo iba acompañado, ¿verdad? Y fuimos a un culto de viernes, porque ellos tienen servicio todos los días, vergüenza nos debería de dar. Y ese día era viernes de liberación, Padre de la Gloria. Entonces, bueno, para no hacerte muy largo la historia, pues en ese culto, ¿verdad? Pues muchas personas, mucha gente, de verdad, mucha gente, pasaron a cobrar el diezmo y las ofrendas como 3 veces en el transcurso del culto. Y no estoy hablando de bolsitos de alfolís, eran casi costales. Y estaban llenos. Número 2. El predicador o el que estaba al frente utiliza un texto, ¿no? Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Quiénes son los que están trabajados? Y alguien respondía en la multitud, los que les hicieron trabajos de brujería. Exacto. Sí, no, yo estaba a punto de arrancarme los ojos. Y yo así dije, acuérdate de tu puesto, tú vienes a esto, tú vienes a esto. Bueno, para empezar, obviamente, tuercen las escrituras de una manera aberrante para sus propósitos particulares. Y el propósito de ese servicio en particular era pues hacer una especie de ritual, ¿no? Y les dijeron, ¿trajeron su jabón? Y todos iban con su jabón, salvos, o sea, dijeron, no, solamente jabón en polvo. Jabón en polvo, el que tú quieras, no nos vamos a meter gol, ¿no? Pero jabón en polvo. Y pues los pasaron, obviamente, con su consabida ofrenda, desde luego, ¿verdad? Y pasaban los llamados obreros, que eran como ujieres, las personas que estaban ahí, con más cara de maleantes que otra cosa. Y participaban y pasaban
pasaban al frente a que les dieran del aceite de la unción. Pero el aceite de la unción, y esto tiene que ver con la ilustración que te estoy comentando, tenían una copa donde se supone que había aceite, nunca lo constaté, pero ¿cómo crees que les daban el aceite de la unción a los participantes de esto, que iban con su jaboncito así, pues que le dieran su aceitito? Creo que entiendes cuál era el proceso del ritual, o sea, era que bendijeran su jabón para que bendijeran su casa, ¿no? Cuando lo limpiaran, una especie de ritual retorcido y extraño. Le echaban el gotero, le echaban el aceite con gotero. O sea, no se les fuera a acabar la unción, la bendición del aceite. O sea, te aseguro que abrían una botella de aceite allí allá a la vuelta y lo vaciaban. Y, o sea, era una gota de aceite, le echaban una gota de aceite, porque no se les vaya a acabar la unción. Todo esto era para ilustrar una caricatura grotesca, y es real, mis ojitos lo vieron. Mis amados, Dios no nos da nada con gotero. No. Él nos los da todo. Él nos los da todo. Cuando hablamos de su plenitud clase, la palabra griega usada para hablar de plenitud es pleroma. Y esto tiene muchas implicaciones que tú debes entender. La palabra pleroma o plenitud tiene tres significados: aquello que está lleno, lo que lo llena o lo que está completo. En el Nuevo Testamento la palabra pleroma o la raíz pleroma aparece 17 veces y se usa en varios sentidos. Te voy a mencionar por lo menos 4. Y ahorita no va a ser muy profundo, pero sí lo tienes que entender. Por ejemplo, cuando el Nuevo Testamento habla de la plenitud o utiliza esta palabra pleroma, por ejemplo, lo utiliza para hablar de, santo Dios, lo utiliza para hablar de un número que está completo. Por ejemplo, Romanos 11:25, gracias. ¡Uy! Lo hago con cuidado porque la última vez tuve un accidente. Cuando habla del pleroma, en el Romanos 11:25 habla de la plenitud de los gentiles. Y está hablando de que va a llegar un momento en el que el Señor tendrá el número completo de los creyentes escogidos, ajenos a Israel, ¿verdad? En este capítulo 9, 10 y 11 está hablando de la elección soberana de Israel y por qué Israel no ha creído en el Señor y por qué ha abierto la puerta a los gentiles. Cuando hablamos de los gentiles, ¿de quién estamos hablando, clase? Todos los que no eran judíos. Pues todas las naciones de la tierra, idiomas, lenguas, tú y yo, que no somos judíos, que no venimos del linaje sanguíneo de Abraham, que no somos israelitas por nacimiento. En este sentido también lo habla. Entonces, plenitud está hablando de un número completo. Somos los que estamos. ¿Sale? Plenitud también habla del cumplimiento de la ley. Por ejemplo, cuando dice Romanos 13:10 que el cumplimiento de la ley es el amor, está diciendo entonces que la plenitud, el cumplimiento, la satisfacción completa de la ley de Dios, ¿cuándo se puede lograr? Cuando ejercitamos el amor. ¿Hasta aquí vamos bien o hay dudas? ¿Me lo repites, por favor? Ok. ¿Voy muy rápido? No, es que... ¿Está muy difícil? Para entenderlo. No, tú dime, porque si no lo entienden, me voy despacito. Cuando hablamos de plenitud, tiene 4 sentidos teológicos. El primero tiene que ver con el número completo. Me explico, con un grupo en particular que está completo. ¿Cuántos tiene la clase? 12. Si son 11, entonces no está completo. Tienen que ser 12. El Señor tiene un número específico de sus elegidos y escogidos que Él llamará, salvará y presentará en gloria. No más, sino menos. ¿Sí me estoy explicando? Habla de ese número completo cuando dice de la plenitud de los gentiles. ¿Sale? Ahora, Romanos 13:10 habla del cumplimiento de la ley. Ahí también se utiliza la palabra pleroma. Cuando dice que la satisfacción completa de la ley se cumple cuando nosotros amamos. ¿Verdad?
Le preguntaban al Señor Jesús, ¿verdad? ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios Sobre todas las de manera plena y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se cumple toda la ley y los profetas. Esto, si te das cuenta, tiene correlación con lo que está diciendo Pablo. El cumplimiento de la ley es el amor. La plenitud de la ley es el amor. ¿Sale? Tercer enfoque teológico. Cuando habla la Escritura, el Nuevo Testamento de plenitud, está hablando del cumplimiento de los tiempos. Es decir, de las fechas establecidas. Gálatas 4:4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando María y José quisieron tener hijos, ¿nació Jesús? No. Que cuando había subvenciones para que tuvieran hijos, nació el Señor. No. El Señor nació cuando vino el cumplimiento del tiempo. Cuando Dios dijo, está llegando el tiempo específico para esto. No nació antes y no nació después. Nació cuando debía de nacer, en el cumplimiento del tiempo. ¿Sí me estoy explicando? En la plenitud de los propósitos de Dios. Cuando el Señor Jesús asciende a los cielos, los discípulos le hacen una pregunta y le dicen, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dicen, no les toca a ustedes, chavos, saberlo. El chavos es mío, ¿verdad? No les toca a ustedes saberlo. No les toca a ustedes saberlo. Eso es solamente algo que le pertenece a Dios. Él solamente sabe cuándo lo va a hacer. Eso es a lo que se está refiriendo con la plenitud de los tiempos. Cuando en la satisfacción de Dios, cuando ya el calendario de Dios esté completo, las cosas van a suceder como Él quiere que sucedan. Yo sé que son temas un poquito profundos para estas horas de la noche, ¿verdad? Pero nos va a invitar un cafecito, mi hermano, ¿verdad? Para no desmayar, ¿verdad? En la fe, ¿verdad? Y el último enfoque es el que quiero que te quedes tú el día de hoy. El último enfoque teológico acerca de la plenitud de Dios, de la plenitud, tiene que ver con lo que llena al creyente. Acompáñame a Efesios capítulo 3, versículo 19. Le voy a poner algo a estos marcadores porque están de traviesos. Efesios capítulo 3, versículo 19. El texto dice lo siguiente. Efesios 3, 19. Dice el texto, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, ¿para qué clase? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo está orando, ¿verdad? Que los creyentes, que los cristianos de Éfeso puedan experimentar toda la plenitud de Dios en sus vidas. ¿Tú no quieres eso? ¿No quieres experimentar la plenitud de Dios en tu vida? Ahora, cuando hablamos de la plenitud de Dios para nosotros, me encanta porque dice que de su plenitud tomamos todos. O sea, da por sentado que tú y yo disfrutamos ya de esa plenitud. Todos los que creen y confían en Cristo como su Señor y Salvador disfrutan de la plenitud de Dios. La plenitud, la abundancia de la cual habla Pablo, es la bendición del Evangelio de Cristo. Romanos 15, 29, dice el texto. Romanos 15, 29 dice, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Déjame decirte una cosa, mi amado, mi amada, si tú has escuchado el mensaje del Evangelio, has escuchado el mensaje más importante de tu vida, el mensaje más importante de todos los tiempos, nada lo llena más al ser humano. No necesita más el hombre que escuchar el Evangelio. El Evangelio es suficiente para salvar. Es suficiente sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está en el Evangelio. Todos los libros del mundo no contienen tanta sabiduría como el Evangelio de Dios. En el Evangelio tú y yo tenemos
La plenitud de Dios. ¿Puedes decir amén? Amén. La plenitud de la iglesia está en que es el cuerpo de Cristo. Efesios 1:23 dice el texto. Esto es esgrima bíblico para que desempolves la Biblia, ¿verdad? Tantito. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, y lo voy a leer un poquito desde el versículo 21. Efesios 1:21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A Cristo. No, ¿a quién lo dio? A la iglesia. A la iglesia. ¿Puedes decir amén? Amén. Amén. Sí, a ti y a mí. Dios nos ha dado una gran bendición. ¿Quién es la iglesia? Dice el versículo 23. La cual es su cuerpo. ¿La qué? La cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Wow. ¿Qué es la iglesia? Por eso, esto es algo que a mí me produce mucha tristeza. Porque este mundo quiere deshacerse de la iglesia. Se burla de la iglesia, pisotea a la iglesia. Y la iglesia también no hace mucho esfuerzo a veces, ¿verdad? Por nuestra causa el nombre de Dios es vituperado entre los gentiles. Pero a lo que voy es a que, ¿sabes lo importante que es esto que estamos haciendo aquí? Congregarse es manifestar la plenitud de Cristo. Predicar la palabra como iglesia es manifestar la plenitud de Cristo. Cumplir la gran comisión y bautizar y enseñar es manifestar la plenitud de Cristo. Denunciar el pecado, la injusticia y la opresión a la luz de las Escrituras es manifestar la plenitud de Cristo. ¿Cómo va a conocer el mundo de Cristo sin la iglesia? Para eso estamos aquí, para dar a conocer ¿a quién? A la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia no está aquí para hacerse más rica, la iglesia no está aquí para hacerse más famosa, la iglesia aquí no está para llenar bancas, la iglesia aquí no está para la comodidad de los asistentes. El punto de la iglesia no es la comodidad del cristiano, es la santificación del cristiano. La iglesia es la plenitud de Cristo. ¿Te das cuenta lo maravilloso que es y cómo lo menospreciamos? Decimos, no es importante. Lo siento, ya lo dije, ¿verdad? Por eso siempre animamos a que tú formes parte de una iglesia local. Porque ahí está la plenitud de Cristo. La plenitud de la cual gozamos todos y de la cual todos participamos es la madurez a la cual tú puedes llegar. Seguramente tú me puedes decir, yo todavía siento que no experimento la plenitud de Dios, todavía siento que me falta mucho, veo en mí mucho y digo, todavía me falta mucho de Dios en mí. ¿Te pasa seguido? A mí me pasa también, ¿verdad? El cristiano siempre es una persona que está en una constante de crecimiento. Nunca es suficiente. Si ya creciste este año, tienes que crecer en este también. Si algo aprendiste y maduraste en el año pasado, este año vas a aprender y madurar más en otros aspectos. Eso se llama santificación. Fíjate lo que dice, quédate ahí en Efesios. Efesios 4:13. Efesios 4:13. Le voy a traer una letra grandota. Pero mira, si traes de esa, ¿verdad? Es mía, usted. Está bien. Mira, qué gentil fuiste. Efesios 4:13, ¿qué dice? Habla del propósito de los ministerios y habla del propósito de que tú y yo estemos aquí reunidos. Tú y yo estamos aquí reunidos no solamente para darnos calor o para tener un encuentro social. Estamos aquí para perfeccionarnos mutuamente. Dice, ¿cuál es la meta? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿A quién buscamos perseguir? ¿A quién buscamos imitar? A la medida de la estatura. ¿De qué? De la plenitud de Cristo. Yo no debo de tratar de ser como mi pastor. Dios los guarde. ¿Verdad? Esa risa nerviosa.
Yo no debería de tratar de ser como una persona u otra. Podemos tener admiración por determinadas características o virtudes, pero la mayor ambición del cristiano debería de ser como Cristo, madurar como Cristo. Lo decía Pablo, ¿no? O sea, aquí lo que está diciendo es, Peores de mí como yo sé de Cristo. claro, Pablo está diciendo, yo estoy buscando ser como Cristo. Y ustedes tienen que tratar de ser como yo, porque yo estoy buscando ser como Cristo. Y solamente Pablo podía decir esas palabras. Yo no me atrevería a decir eso. Pero ¿cuál es la meta de la iglesia? Ser como Cristo. Llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mis amados, en Cristo está la plenitud de Dios. Acompáñame a Colosenses. Más adelantito pasas a pasar Filipenses y luego llegas a Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 19. Colosenses. ¿Cómo está usted, señorita? Bien, buenas noches. Colosenses capítulo 1, versículo 19. Hablando acerca de Cristo, el apóstol Pablo dice, por cuanto agradó al Padre, que en él, ¿de quién está hablando? De Cristo, habitase, notas por favor que vuelvo a usar la palabra habitar, en él habitase toda plenitud. Iglesia, si tú tienes a Cristo, nada te falta. No necesitas nada más. Cristo es suficiente. Más adelante dice en el capítulo 2, Colosenses 2, versículo 9. Y te voy a leer un poquito más atrás, porque eso fortalece el sentido de este versículo. Colosenses 2:8. ¿Estás ahí conmigo? Dice, mirad, que nadie os engañe. Ponte las pilas. Que nadie os engañe, ¿por medio de qué? De filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de ¿quién? De los hombres, conforme a los rudimentos de ¿quién? Del mundo, y no según Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué yo debería conformarme? ¿Por qué yo no debería dejar engañarme? Versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El ser humano no necesita más educación. Había un predicador que decía, solamente hacemos demonios más inteligentes. El ser humano no necesita más religión. Ya tenemos bastantes. La religión no cambia a los hombres. No necesitan filosofías. No necesitan ideologías. No necesitan cambiar de género. No necesitan psicología. La palabra psicología es estudio del alma. ¿Tú crees que un ser humano por 300 pesos la hora va a llegar hasta el fondo de tu alma? Y todo mi respeto a los psicólogos, ¿no? Hacen su chamba, pero no pueden llegar a donde... Ellos no pueden curar tu alma. Ellos no pueden llenar el vacío de tu alma. Ellos no pueden darte sabiduría. La sabiduría que tú necesitas, el amor que tú necesitas, el vacío que tú tienes, la ansia, las dudas que tú tienes, no las va a llenar las filosofías ni las huecas sutilezas, no las tradiciones de los hombres, hablando de religiones, no los rudimentos del mundo, porque son pobres. Mi mentor tenía una frase extraordinaria: el mundo te promete algo que no te da, y si te lo da, no satisface, y si satisface, no dura. Me parece una inversión muy riesgosa vivir nuestra vida para seguir los rudimentos del mundo, cuando tenemos en Cristo toda la plenitud de la deidad. El apóstol Juan, cuando dice que de su plenitud tomamos todos, está diciendo que quien tiene a Cristo está pleno, no necesita nada. En Él lo tenemos todo. Una persona, mis amados, puede acudir a Cristo por cualquier necesidad y la encontrará satisfecha. Una persona puede venir a Cristo buscando una meta y la encontrará realizada.
Si no tienes propósito, Cristo te da propósito para vivir. Si estás buscando belleza, en Cristo está el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó de sus labios. Si alguien está buscando conocimiento, en Cristo está la máxima revelación. ¿Qué es lo que Juan está diciendo cuando dice que de su plenitud tomamos todos? Está diciendo que quien tiene a Cristo está pleno, no necesita nada, en Él lo tenemos todo. ¿Puedes decir amén? Amén. Aquel que le falta coraje y valor para enfrentar la vida encontrará en Cristo la esencia del verdadero coraje y el secreto del valor santo. Quien está en Cristo no puede experimentar cobardía porque el Señor nos da valor para enfrentar las dificultades de todos los días. Quien se siente impotente ante la enfermedad, la muerte o la adversidad, encuentra en Cristo la roca, la estabilidad, la seguridad, el castillo fuerte, al Dios vencedor, Rey de reyes y Señor de señores. Aquel que le da la vida. Y por lo tanto, quien tiene a Cristo no teme a la muerte. Quien tiene a Cristo sabe que la enfermedad solamente es una cosa pasajera. Si nos quita la vida, a Dios sea la gloria. Y si nos la permanece, a Dios sea la gloria. Quien tiene a Cristo está pleno. No necesita nada. En Él lo tenemos. Absolutamente todo. ¿Te das cuenta que cuando habla de su plenitud está hablando de algo muy grande? De su plenitud tomamos todos. Y dice Juan, y gracia sobre gracia. Quiero culminar diciéndote esto. El Señor no solamente te da gracia, sino te da gracia sobre gracia. Matthew Henry, comentarista bíblico, dice que aquí Juan nos está hablando como oleadas de gracia. Hoy el Señor te dio gracia, favor inmerecido. Mañana vendrá más gracia y pasado mañana más gracia. Siempre hay gracia para los que están en Cristo. Favor inmerecido. Dios nunca descansa en derramar bondad y bendición para los suyos, pero solamente para los que están en Cristo. ¿Conviene o no conviene estar en Cristo? Es una bendición, es una dicha. De su plenitud tomamos todos. Pero tú no puedes tomar gracia, tú no puedes disfrutar de la gracia lejos de Cristo. Si tú no crees y no obedeces a Cristo, no habrá gracia sobre gracia. Pablo termina la segunda carta a los Corintios diciendo: el que no ama a Cristo es maldito. El que no cree en la palabra de Cristo, la ira de Dios está sobre él. No sé tú, pero yo quiero disfrutar de su plenitud. Yo quiero disfrutar en mi vida gracia sobre gracia. Examina tu vida, por favor. Mira alrededor. Yo sé que a veces nosotros nos concentramos más en el negrito, en el arroz, nos concentramos más en las dificultades, pero déjame decirte una cosa y te quiero preguntar: ¿Dios no ha derramado en tu vida gracia sobre gracia? ¿Te mereces las cosas buenas que Dios ha dado en tu vida? No. Yo sé que algunas han sido resultado de tu esfuerzo, pero detrás de tu esfuerzo está la gracia de Dios. Porque tú podrías trabajar mucho y no lograr nada, y aún así sería gracia. La vida es gracia, la enfermedad es gracia porque todavía sigues vivo. Las dificultades son gracia porque te ayudan a madurar. El sol es gracia, la lluvia es gracia, la luz es gracia, la oscuridad es gracia, la compañía es gracia, la soledad también es gracia. Cuando tú estás en Cristo, todo lo que Dios te da es gracia. ¿Dios es bueno? Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque, Señor, reconocemos junto con Juan el Bautista que tú eres antes que nosotros, que tú eres eterno. Reconocemos con Juan el Bautista, Señor, que tú eres el primero. Y cuando decimos, Señor, que tú eres el primero, significa que no puede existir algo antes que tu persona en nuestras vidas. No puede existir una prioridad o una cita, un compromiso más grande que estar contigo. Señor, este versículo 16
adquiere para nosotros el día de hoy un manantial, una veta, una mina, Señor, una cascada de bendición. Todos nosotros, Señor, todos los que somos tus hijos, todos los que creemos en ti, hemos tomado a manos llenas, desinteresadas, ingratas también, muchas veces, Señor. Hemos tomado a manos llenas de tu plenitud. Y muchas veces no te agradecemos. Muchas veces damos por sentado tus bendiciones y no nos damos cuenta que son un fruto de tu plenitud, de lo que tú eres. Cada vez que tengamos vacíos en la mente, en el alma y en la vida, cada vez que pensemos en lo que nos falta, cada vez que tengamos la tentación de quejarnos, de amargarnos o de suspirar por las tentaciones vanas del mundo, Señor, recuérdanos que en ti hay plenitud, que no necesitamos nada, que estamos llenos, satisfechos, si te tenemos a ti en nuestras vidas. Examínanos, Señor, porque quizás nuestros pecados, nuestros tropiezos cotidianos solamente reflejan el hueco y el vacío que hay de tu señoría en nuestras vidas. Señor, de tu plenitud hemos tomado todos tus santos, toda tu iglesia, a lo largo de los siglos hemos tomado todos de tu plenitud. No existe ni un solo creyente, ni una sola alma redimida por la gracia de Cristo que pueda decir que tú no le has dado de tu bondad. Gracias, Señor, porque todos los días, de noche y de día, en las circunstancias más adversas o en las más hermosas, podemos disfrutar como las olas del mar, gracia sobre gracia. Si hay gracia hoy, habrá gracia mañana y una gracia mayor cada día. Porque para los que te aman, todas las cosas nos ayudan a bien. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es buena para nosotros. Podemos decir en Cristo Jesús. Amén. Vamos a repetir nuestro texto que se encuentra en Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Una vez más, Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Mis amados, gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por una sesión más de estudio. La próxima semana sí o sí cerramos, ¿verdad?, esta parte del prólogo del Evangelio de Juan, ¿verdad? Vamos a ver el efecto, el resultado y la bendición de la encarnación en nuestras vidas. ¿Sale, mis amados? Entonces, recordándoles que pues todo esto lo pueden ver en YouTube, en Facebook, SoundCloud y Spotify, sin costo alguno. Les animo a que lo compartan con sus amigos y familiares. Recuerden, ¿verdad?, que tenemos también nuestros audiolibros y todo está disponible para ustedes para la gloria del Señor. Nos vemos todos los días, plan de lectura McChain, viernes de Fundamentos y el próximo sábado de el Evangelio de Juan. Excelente semana para todos. No se vayan, ¿verdad? Porque un cafecito, ¿verdad? Estamos lloriqueando y hermana Mari, la extrañamos. Lo digo públicamente, hermana Mari, la extrañamos, crack, ¿verdad? Sigo soñando con esa cochinita pibil, o sea, así sigo saboreándome el chile habanero. Así. Ay, no. De verdad, pero bueno. Dios les bendiga. Clase, ¿cómo estamos? Bien. Excelente semana y recuerden, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.